Bienvenidos a la televisión pública. Estamos haciendo Desiguales. No estoy con mi compañero Pablo Caruso. Se merecía un descanso, así que le vamos a cuidar su lugar junto con Darío, por supuesto, que va a hacer el aguante como todos los lunes. Así que le mandamos un beso porque sabemos que está de vacaciones, pero mirándonos. Caruso es así, chicos, inexplicable. Yo estoy con muy buenos invitados hoy, porque el tema que nos convoca... Mi objetivo hoy va a ser intentar hacer preguntas bajándolo al llano, porque si no nos vamos volando y teorizamos sobre la era del vacío, sobre el amor líquido, sobre la sociedad posmoderna. Ahora, ¿de qué hablamos cuando mencionamos esos conceptos, no? Digo, ¿a qué nos referimos en nuestra vida diaria? ¿A las redes sociales, a los que nos generan nosotros? ¿A esta era del consumo? No solo en lo material, sino hasta en lo relación, en lo vincular, hasta en las aplicaciones de citas, buscando un compañero o una compañera como si fuese una remera de un talle que nos queda mejor o peor. Hablamos también de esto del individualismo, del yo, del tener miedo al fracaso, del tener miedo al que nos lastimen. Y ojo con vincularnos. Están viendo a los invitados que ya los estamos mostrando. Estamos con Alexandra Cohen, estamos con Alejandro Katz y estamos con Inés Hoppenheim. Vamos a seguramente dialogar mucho con ellos. Pero lo que me pregunto también es, y se lo decía hace un rato, ¿caben estos planteos en una sociedad en la que más de la mitad de esa sociedad está caída del sistema? Digo, ¿tiene ingresos por debajo de lo que es una clase media, una vida tranquila con las necesidades básicas completas? ¿O es también esa parte de la sociedad caída del sistema la que es víctima de ese consumo que nos va llevando el capitalismo en un punto? Digo, por lo que desea, por lo que busca cuando encuentra un mango de más, por lo que aspira incluso, ¿no? Y pienso como contracara de todo esto en la pandemia y en el nadie se salva solo. Y en el si no me vacuno y si no me resguardo como tengo COVID, no cuido al otro. ¿Importa eso en un punto o no? Y pienso también en el feminismo. Ese movimiento que habla de que lo personal es político, creo que es la frase que más hemos repetido en todos los programas de Desiguales, pero sin ninguna duda viene al hoy. Y viene al sacar la vida privada y ponerla en la esfera pública. Y viene a debatir un montón de cosas que antes estaban guardadas abajo de la alfombra. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar hoy en Desiguales. Y lo que le quiero preguntar a Darío Stanraiver es si lo que nos pasa a los argentinos, como decía en Todo por 2 pesos, ¿no? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Bueno, ¿qué nos pasa a la sociedad? ¿Qué nos pasa al mundo entero? Darío, ¿cómo estás? Mal lugar la filosofía para buscar alguna respuesta, ¿no? Preguntas sí, pero respuestas. Y mal lugar además, Luli, para decir hay que bajarlo al llano. Con los invitados que tenemos hoy... Vamos a volar hoy, ¿no? Vamos a volar, porque además hay como una especie de prejuicio de que, viste, la teoría tiene que estar todo el tiempo dando ejemplos y a veces queda demasiado encorsetada en los ejemplos. La teoría también suma y mucho, ¿no? Habilita como formas de asociación. Quiero empezar a volar con una cita que Martin Heidegger, hace leyendo al poeta romántico Hölderlin. Dice Heidegger que vivimos tiempos de indigencia, tiempos donde los viejos dioses ya se han ido, pero los nuevos todavía no han llegado. Siempre que releo esa frase me estremezco, porque es esa sensación de vacío, una sensación dual. Provoca por un lado mucho miedo, mucha angustia, pero por otro lado provoca también una sensación de libertad, ¿no? Digo, el vacío es ambiguo, digamos. Está muy tratado en el título del programa, en el modo. Se hizo muy famoso La Era del Vacío, es un título de un libro de Gilles Lipovetsky, donde de alguna manera, en plena posmodernidad, lo que se buscaba era mostrar que el vacío era negativo, ¿no? Época donde un autor como Gianni Vattimo, digamos, redimensionaba la idea de debilidad como algo positivo. Pensemos esto, y lo fuerte como algo negativo por dogmático. Entonces, ojo con el vacío, que está ligado a la incertidumbre como si fuese algo que nos tira para atrás. Y la incertidumbre es muy liberadora también. En nombre de la certeza se han cometido muchísimas violencias, ¿no? También, me parece como mínimo como para pensarlo. Hablamos, y ya que cito esta idea, ¿no? Digo, ¿tienen que venir los nuevos dioses? ¿Tienen que venir? Digamos, ¿necesitamos adorar algo? ¿O están presentes y no nos damos cuenta? Porque de repente la supuesta crisis del mundo religioso no devino en nuevas creencias, en nuevas adoraciones. Estamos plagados de idolatrías. O sea, el mundo, no sé, del fútbol. El fútbol es religión pura.
los nacionalismos, las ideologías, tienen un montón. Digo, esta idea de que en realidad estamos vacíos, ¿es realmente así? ¿O hay un intento de pensar y sobre todo asociándolo a los jóvenes? Esta idea de que el joven es vacuo, no le importa nada. Parece que es importantísimo como cuestionar un poco eso. Nietzsche, ¿sí?, tiene dos conceptos claves para la charla que vamos a tener hoy. Uno es el de la muerte de Dios, un concepto que, como saben, excede la misma figura de Dios, sino que apunta a una cosa como más estructural, que es la necesidad que tenemos de tener un orden fundante, fundacional, que rija todo lo que hacemos. Es muy interesante porque esta muerte de un centro habilita, ¿no? Hay una frase en La Galla Ciencia donde Nietzsche dice, Dios murió, pero sus sombras aún nos cubren. Qué fascinante esa idea de avisorar cuáles son las sombras de Dios, por qué todavía seguimos cubiertos por esas sombras. Pero en el Zaratustra, tiro bibliografía, sí, perdón, ya que no está Caruso, y no va a empezar a decir, bueno, pero dame un ejemplo, ponelo, bueno. En el Zaratustra, el Así habló Zaratustra, el Zaratustra se cruza con el Papa, que como Dios murió está jubilado. Y el Papa está encorvado, mirando para abajo. Entonces el Zaratustra le dice, pero no estás feliz, ¿por qué estás encorvado? Dice, es que no puedo dejar de buscar un centro. No puedo dejar de buscar un reemplazo. Necesitamos ese centro. Me parece que acá nuestros tres invitados nos van a ayudar muchísimo a pensar eso. Dejo para después el tema de la tecnología, que me parece clave. El gran, y lo sentencio así, el gran chivo expiatorio de nuestro tiempo. Le echamos toda la culpa a la tecnología y la tecnología somos nosotros. Esto es increíble que siga siendo así. Y la pregunta con la que vos iniciaste, Luli, me parece vital. Digamos, ¿qué es lo que acá se deja de lado? Digo, todas estas preguntas que hacen a entender nuestros vacíos existenciales parecen estar obturando una cuestión de base que es la desigualdad, ¿no? Es como que de repente le ponemos demasiado a lo que podemos llamar el giro cultural, ¿no?, que hace que pensemos en estos vacíos de sentido, pero parece también, no digo que sea, digo, parece una estrategia como para no meternos con el tema de fondo que me parece que está en la base de todo, que es la desigualdad material, económica y social, a partir de la cual nada puede ser pensado. Los vieron, ¿no? Los invitados durante todo este tiempo. Yo tengo ganas de preguntarles, de meterme en el debate, pero hay un informe que dispara más todavía preguntas y cuestiones. Modernidad y vacío, ¿más libres o esclavos de nosotros mismos? Según el filósofo polaco Zygmunt Bauman, nos ha tocado vivir en un mundo lleno de incertidumbres. Todo lo que hay a nuestro alrededor es precario, cambia cada vez más rápido. Nuestra realidad se ha vuelto líquida, según su definición. Vivimos en un mundo donde estamos obligados continuamente a tomar decisiones, pero cada vez tenemos menos capacidad para decidir. Es una mierda. Nos dicen que votando podemos cambiar las cosas, pero después lo que decide es la pasta y punto. Muy bien dicho, Berta, la economía. We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. Black Friday shopping mania is still playing out tonight at malls across America. High hopes of saving some big bucks on those holiday gifts. In some cases, it did turn violent. ¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Dale, dale, nena, compraremos una Big junto a un Magic Click y después compraremos un Memory Stick con una sopa Quick. Oh. Plus le monde contemporain se détache de la tradition, de l'emprise du religieux, et donc les gens sont renvoyés à la recherche du bonheur personnel, et plus il y a de gros problèmes pour vivre et chercher le bonheur. Le bonheur, ça renvoie à l'idéal antique d'un accord avec soi-même. Il y a dans le bonheur une dimension intérieure. Wirtschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern
in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit. Bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Estamos muy atrasados de trabajo y la semana que viene tenemos que presentar el proyecto de petroquímica. Sí, yo estoy al tanto de eso. Yo llego el lunes y lo terminamos, me pongo a full con. No, Sebastián, no llegamos. ¿Usted puede venir a trabajar mañana sábado? Ahora sí, los presento formalmente a cada uno de los invitados. Comienzo con Alejandro Katz, ahí lo van a ver ustedes en pantalla, ensayista, analista político. Es el segundo invitado que repetimos en Desiguales porque se llama Alejandro. Yo ya descubrí que hay una fórmula. Berkovich y Katz tienen ese privilegio. Así que bienvenido nuevamente, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Alexandra Cohen también está con nosotros, psicoanalista, docente. Gracias, Alexandra. Gracias. Y una compañera de la casa, porque además trabaja aquí en el programa Altavoz, Inés Hoppenheim, estudiante de antropología, activista feminista. Hola, Inés. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, mezclando un poco lo que decía Darío con lo que veíamos recién en el informe, esto de la incertidumbre, esto de no saber si hay bien un rumbo y de que nada alcanza, ¿no? Parecería que estamos ahí nadando y medio que mirando siempre con la cabeza para todos lados. ¿Hay solución? Digo, la desigualdad es una de las consecuencias, podríamos decir. ¿La política puede meter la pata y arreglar algo o no? ¿O es lo dado? Pequeña. Lo primero que diría es qué bueno que se haga un programa de televisión sobre estos temas. Lo segundo es por qué tengo que estar aquí, porque es imposible dar respuesta a todo lo que plantearon en los primeros minutos y con el informe. Es tan amplio, tan diverso, que me excede un poco. ¿Por dónde empezar? Me parece que hay diferentes dimensiones de lo que se habló. Una es la dimensión, diría, puramente política, la que se centra, como decía Darío, en los problemas de la igualdad y la desigualdad. Y por supuesto, esa dimensión política afecta a la producción de subjetividades, que es el otro gran tema del que se habló. Cómo ser feliz en un contexto determinado y quién puede ser feliz en esos contextos. Hay diferentes posibilidades y diferentes limitaciones para los proyectos de felicidad, e insisto con la palabra felicidad, porque me parece que si bien no es un estado al que se puede llegar, es una búsqueda que se debe intentar y que eventualmente tiene formas de la presencia y sobre todo marca caminos vinculados con el deseo, marca caminos vinculados con la autonomía, marca caminos vinculados con la curiosidad, etc. Sin duda la distribución de las posibilidades es terriblemente desigual en nuestra sociedad, pero yo no me atrevería a decir que esas desigualdades afectan radicalmente las subjetividades. Quiero decir, me parece que los jóvenes de los mundos de la pobreza también participan en alguna medida de una forma de la subjetividad que también hay en los mundos de la abundancia. El contacto a través del mundo digital con extraños, con la fluidez, con la diversidad, también está presente, ¿no? Quiero decir, hay un algo en común, hay una época en común, hay un suelo en común. Más allá de la desigualdad y más allá, digamos, de la posición económica y la capacidad de consumo que uno tenga. Sin limitar el efecto de la desigualdad sobre los proyectos de autonomía, etcétera, por supuesto, ¿no? Quiero decir, participamos de una época y en esa época hay muchas culturas. Y esas culturas tienen rasgos particulares y en alguna medida esas culturas están marcadas por la posición social, no exclusivamente. Pero época, cultura son cosas distintas. Claro. Y la época es más común que la cultura. Y desde el psicoanálisis, Alex, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, como dice Alejandro, es enorme el planteo. Estoy de acuerdo con lo que decía Darío al principio, que la caída de ciertas certezas es mucho más emancipador. Liberador. Sí, mucho más liberadora esa caída que aferrarse a certezas y que lo incierto no necesariamente tiene que
tiene que ser algo que nos conduzca no sé, a la infelicidad. Yo creo que es todo lo contrario. También estoy de acuerdo con que hay posiciones religiosas, aunque Dios haya muerto, hay posiciones religiosas, el consumo también es un nuevo modo. Sí. Y no sé, pensaba, yo vuelvo una y otra vez a un texto de Freud, que es El malestar en la cultura, en donde están todas estas cosas planteadas de manera impresionante y que donde él ahí también se pregunta por qué lugar tiene la religión entonces en la modernidad, y también dice algo de la felicidad que tenía que ver con lo que decía Alejandro Katz, que no es que haya que desestimarla, pero sí es cierto, dice una frase muy, muy linda que dice: ni en el microcosmos ni en el macrocosmos está cumplido el proyecto para que seamos felices, pero uno tiende hacia ahí. Y también dice algo que es: no soportaríamos vivir todo el tiempo felices, ¿no? Necesitamos la alternancia, y me parece que tiene que ver... No hay felicidad sin infelicidad. Sin infelicidad, y me parece que vivir es... y apuntar a la felicidad no como objetivo, pero no desestimarla, digamos. Diferentes son los imperativos de la felicidad que se instalan un poco... Los mandatos. Los mandatos, sí. y la idea de la armonía plena permanentemente, que, bueno, ahora, es viste, imposible. Alex, que qué loco, ¿no? Porque cuando mucha gente está atravesada por estos vacíos existenciales, es como lo común salir a decir, bueno, tenés que ir al psicólogo, como si el psicoanálisis, que es una de las formas de la psicología hoy en la Argentina con mucho peso, resolviese el problema del vacío, lo llenara. No sé, ¿qué imaginario hay? ¿Por qué se instala eso? Qué loco, ¿no? Cualquiera que haya hecho terapia sabe que es todo lo contrario. Que es todo lo contrario, pero y a la si vez... están con eso, no vayan, porque salís más mareados. No, pero me parece que es al revés, que caiga ese mandato, produce un alivio y permite pensar, digamos, dejar de suponer que eso existe y que el que está desenfocado es uno, el que no lo alcanza es uno. Me parece que caigan esos ideales de armonía absoluta es muy, muy liberador. Por eso creo que el psicoanálisis no tiene nada de pesimismo, sino todo lo contrario, que caiga eso, que se agujeree un poco eso que aparece lleno permanentemente, digamos, ¿no? Y que termina agobiando. Sí, también me interesaba mucho esto del vacío como algo también positivo, incluso lo pienso del feminismo, ¿no? Uno está cargado de mandatos todo el tiempo, el vacío te pide apagarlo y completarlo con ideas también a veces religiosas, como no, digo, está bueno también de la posición, ¿no? Que la religión puede ser una posición y puede estar en muchos lados. Y pienso eso, el feminismo muchas veces nos pasó de sentir ese vacío de, uy, se nos cae este mandato, no hace falta que hagamos ciertas cosas, y también ese cuestionamiento nos liberó muchísimo y estamos en constante puja porque tampoco los nuevos vacíos se llenen a sí mismos, ¿no? Porque a veces pasa de que desentrañar un mandato termina por instalarse otro y es muy difícil estar en esa lucha de estar cómodos en el vacío. Bueno, hablas de mandatos y hace unas semanas hicimos un programa sobre juventudes y se tocó el tema trabajo, por ejemplo, ¿no? Y esto de este nuevo lema de sé tu propio jefe como felicidad, como lo que tiene que ocurrirte para poder vivir plenamente la actividad laboral. ¿Vos coincidís, Inés? Digo, te lo pregunto a vos porque sos la más joven de todo este equipo. Hoy acá, digo, la que tiene como un futuro laboral amplio. Lo de ser tu propio jefe es un súper conflicto en las juventudes ahora porque estamos bastante divididas, pese a que quizás tratamos de luchar contra la grieta. El trabajo es una división que sí o sí nos surge, porque también al estar tan conectados con la tecnología, que tan mal se habla de la tecnología, también eso nos permite unirnos y saber qué pasa en tal país y no poder mirar para otro costado, ¿no? Digo, estamos completamente conectados y me parece que justamente ser tu propio jefe hoy en un mundo como el que vivimos es muy difícil. Digo, yo no creo que exista la meritocracia, por lo menos en un país latinoamericano como el nuestro, pero sí pienso que hay una parte de la juventud que comienza a pensar el trabajo también en red y en conexión, como siempre estamos conectados. Creo que yo, por lo menos, el sí se puede, me parece muy difícil hoy en este país. No digo que no se pueda, pero implementarlo en un país con tantas deficiencias me parece bastante complicado. ¿Y qué pasa con esto de nadie se salva solo, ¿no? Una frase que también hemos repetido mucho acá y que de la que incluso con la que se hace campaña política, ¿no? Digo, estamos en época de campaña y se repite muchísimo esto, esta idea de el otro, de la comunidad.
Yo lo primero que preguntaría es qué significa salvarse, más allá de si lo hacemos solos o con otros. No sé cuál es la idea. Hablábamos de la secularización como un proyecto trunco de la modernidad, Sí. absolutamente trunco, y ponemos la palabra salvación, que es una palabra plenamente religiosa. Sí. ¿No? La salvación no tiene que ver con la vida secular, tiene que ver con la vida religiosa, Claro. y sin embargo circula esa idea. Es muy presente, al menos en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿Y por qué crees que es presente? El salvarse. Bueno, ahí habría que recurrir un poco a la cultura popular. La enuncia el Papa también, ¿eh? Claro. Cuando empieza la pandemia, ¿viste? Que la hace circular diciendo... Sí, pero en Argentina el salvarse es una expresión muy frecuente en la cultura popular, y cuando digo popular no digo de los sectores populares, en la circulación masiva. Salvarse es la idea de superar de una vez por todas todos los obstáculos. ¿Ser feliz? Yo hablaba una vez con, dice ahí, editor, ensayista político, ensayista y analista político. Básicamente soy un editor, y una vez hablaba con un autor al que le estaba publicando un libro de enseñanza de la filosofía. Y en la conversación, un tipo muy agradable, murió muy joven. Yo en esa época era muy joven, le dije, alguna vez yo pensé que la vida es algo que empieza después de que terminan los problemas. Y luego aprendí que la vida consiste en identificar y resolver o enfrentar problemas. Y él me dijo, sí, siempre y cuando los problemas sean siempre diferentes. Salvarse supone evitar la idea de que va a haber problemas nuevos. Es decir, es una forma de no querer vivir. El que quiere salvarse no quiere vivir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la idea de que vivir es sin problemas o es sin angustia, y estoy de acuerdo con que es un discurso religioso. Hubo mucho discurso del sacrificio durante la pandemia también, y el sacrificio también. Y bélico, ¿no? También, ¿no? digo, sacrificio religioso y bélico, ¿no? Esto de la primera línea de batalla de los médicos, algo que los propios médicos nos dijeron, dejen de decirlo. Sí, mientras tanto se velaba que los sueldos de los médicos eran paupérrimos. Exacto. Eso me parece que es la pregunta que retomaban ustedes al principio. ¿Qué velan estos discursos? Porque efectivamente hubo mucho discurso épico, mucho discurso del sacrificio y poco discurso sobre la realidad material de lo que estaba pasando concretamente y en relación, por ejemplo, a los sueldos de los médicos. Me parece un gran ejemplo ese. Y sí, es un discurso religioso, y sí creo que vivir es vivir sin garantías de que vuelvan esos mismos problemas. No se trata de un aprendizaje ni de un progreso en ese sentido. Me parece que No, absolutamente no hay progreso. No hay En progreso. nuestra generación se escucha mucho la palabra soltar. Sí. Es muy común, soltá. Tenés un problema, soltá. Bueno, Te pasa es algo, muy- soltá. Como si fuese una cuestión de voluntad, ¿no? Exacto. Como de Bueno, enajenarte de ahora, los problemas. habiendo hecho la salvedad sobre la idea de la salvación, podemos volver a la idea de la soledad. ¿No? Soledad o no soledad, porque lo que estaba presente en la introducción y en el informe que vimos tiene que ver con la relación de las personas con el mercado, como si fuera la relación privilegiada que tenemos con el mundo. Y creo que ese es uno de los problemas de las sociedades contemporáneas, haber privilegiado, entre otras formas de relación, la relación mercantil con las cosas o con los otros. Hay otros regímenes que han privilegiado otras formas de relación. La relación de las personas con el Estado. El régimen soviético era un régimen en el que la única relación era del Estado con cada individuo. Y yo creo que una sociedad buena es aquella que privilegia la relación de unos con otros, creando comunidad, creando lo público, creando lo común, creando lo que no es ni vínculo con lo estatal ni vínculo con lo mercantil, y que puede identificar lo estatal y lo mercantil, el Estado y el mercado, como dispositivos que deben estar al servicio de la producción de relaciones de otra naturaleza. Pero, Alejandro, eso se con puede- otras Sí, personas, una cosa- con la naturaleza y con uno mismo, que no están atravesadas ni por la dependencia del Estado ni por la sumisión al mercado. Eso, digo, está muy sesgado, perdón, Obvio, Daro. Luli, pero está muy sesgado ese binario
que, digo, si no es con el Estado, es con el mercado, ¿no? Un falso dilema que entre nosotros es la norma del pensamiento. La norma. La norma del Está pensamiento buenísimo público. plantear en desarmar eso, ¿no? Me parece que es fundamental que si mantenemos el falso dilema Estado-mercado, no podemos crear algo que sea diferente y que es realmente lo que yo creo que debe ser producido y que está ausente en nuestra comunidad o en nuestra descomunidad. Comunidad también es una palabra que tiene sus raíces, no vamos a obviarlo, Ahora, pero bueno, cuando hablamos de yo la rescato a pesar de Cuando hablamos de comunidades, incluso ya nos vamos a meter de pleno en redes sociales, ¿no? Pero esto de siempre buscar a los que piensan como uno, siempre buscar con los que te sentís parecido, ¿no? Este miedo al otro distinto, como, bueno, por la duda me alejo, no vaya a ser cosa de que me haga pensar, mover un poco las ideas. ¿Eso hay manera de saltarlo? Porque es parte incluso hasta de la política, diría, ¿no? Yo diría que eso no es comunidad, eso es masa. No hablar con alguien que no piensa como uno, no tener el ejercicio político de discutir con alguien que no piensa como uno, es más que nada un pensamiento de masa que tiende a la segregación, o sea, todo lo contrario a lo común. No hay masa sin segregación, por otra parte, pero digo, me parece que ese permanente intento de comunión con el otro no lleva a lo que estamos planteando, que es lo comunitario y lo común, sino a una cosa de ellos, nosotros, una polaridad que impide, digamos, pensar. Sí, y además, sumo a esa polaridad la contradicción, porque estamos muy enemistados con la contradicción. Digo, pasa mucho. De hecho, es clásico en el feminismo. Cuando te dicen, pero no eras tan feminista, como buscando siempre cuando uno pisa el palito. Y pasa mucho de que nos congregamos en masas, como vos decías, y también en ese dilema, ¿no? de mercado o Estado, también se mete en que no se aceptan las contradicciones. Entonces me parece que es todo, ¿no? Una relación. Yo creo que lo que hay que hacer es pisar palitos. Siempre pisar palitos. Hay que pisar palitos. Se trata de pisar palitos. Ahora, hacías una pregunta, ¿se puede saltar? Yo diría, se puede saltar, es muy difícil. Y es muy difícil por muchas razones. Y voy a introducir algo y espero que se entienda bien. Hay una configuración de nuestro cerebro que nos orienta a esa conducta. Las personas prefieren la pertenencia al grupo que la verdad. Voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy claro. Una comunidad de agricultores en los Estados Unidos, localizada, muy estudiada, que vienen atravesando periodos de sequía sistemáticamente desde hace bastantes años y empobreciéndose. Sin embargo, la comunidad niega que el cambio climático sea la causa de la sequía. En ese contexto, si alguien dice, no, esto nos pasa por el cambio climático, se expone a una sanción colectiva muy fuerte, que tiene costos muy altos. De hecho, va a ser expulsado, aunque no lo sea físicamente, va a ser expulsado del grupo. Claro. Y necesita el grupo para sobrevivir, porque ahí está el proveedor de una cosa, el posible marido del hijo o esposa de la hija o pareja gay de cualquiera, quiero decir. Es el mundo en el que va a ser segregado de ese mundo y va a posiblemente extinguirse. El costo de negar la verdad es nulo. Claro. Porque a menos que uno pueda cambiar la polución china, si uno no es el primer ministro chino y cambia la producción de dióxido de carbono que hace China, lo que ese agricultor hace o deja de hacer por el cambio climático no cambia nada. Gran ejemplo y además lo bajó al llano, que es lo que vos Me pedías. encantó, gracias. Tanto al llano debate literalmente, abstracto. al terreno de Es mi primer momento de felicidad hoy en el Desigual. Vamos a ir al informe número 2. ¿Qué es la felicidad? Perdón. Ahora vamos a debatir. No paran de hacer pensar a mí en este Tener programa. ejemplos. Eso es la felicidad. Vamos a ir al segundo informe. Redes, manipulación y la fantasía de la felicidad. ¿Tienes Instagram, Facebook, Twitter o cualquier otra red social? ¿Compartes lo que comes, tus viajes, lo que compras, tus amigos? ¿Lo haces de una manera equilibrada o se ha convertido en algo obsesivo? ¡Hola! ¡Son niños! ¿Para qué necesitan celulares? ¡Seguridad! ¡Emergencias! ¡Seguridad! ¡Educación! The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen.
took a step back and opened my eyes, I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. Most people, as research shows, use social media not to unite, not to widen their horizons, but on the contrary, to cut for themselves what I call comfort zone, where the only sounds which they hear are the echoes of their own voice. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Pensábamos que la modernidad haría desaparecer las supersticiones, las creencias absurdas. Pero no, para nada, están volviendo. ¿Y por qué regresan? Porque muchos usuarios de las redes sociales no visitan más que una sola página web, aquella más cercana a su ideología, al menos en apariencia más cercana. Vemos el posteo que dice: Alberto Fernández me confirmó que para el año que viene el lenguaje inclusivo será obligatorio desde la sala de 4. El posteo dice: votá no al adoctrinamiento ideológico y a la sexualización de los niños. Vienen por Macri, por la República, por tu casa y por tus ahorros, tus valores y por tus hijos. Reverso chequeó, claro. Y este posteo, por más que era bastante amarillista, como solemos decir que las fake news a veces son bastante exageradas para tratar de causar indignación, se comprobó que era un posteo falso, pero claro, como les decimos siempre, este ya tenía 18.000 compartidos, este solo posteo. La diferencia entre lo que eres y lo que vendes ser en las redes sociales se llama frustración. Falta muchísima cultura de trabajo de qué soy y quién soy. Ok, tengo como un dilema ideológico. En las redes sociales le levantás un montón de causas nobles, pero en la vida real sos más bien como... Sí, usurete. Está bien lo que dijiste vos. Y eso no te afecta para nada. Quiero decir, como todo el concepto de la hipocresía. ¿Qué importa cómo soy yo en la vida real si lo que queda es el mensaje? Ajá. Es más, mirá, sale story. Gente, acá con Guilla Aquino, best crossover ever. Acá, mejores amigos. Métanle follow. Ok, qué carajo, en serio. Ya me voy a meter de lleno en lo que es el mundo de las redes sociales porque es difícil salir después de ahí, ¿no? Como que uno se mete y queda atrapado. Pero algo que genera mucho, o al menos lo hablábamos con nuestros compañeros antes del programa, las redes, es frustración. Incluso algunos hablan hasta de depresión, ¿no? Tristeza. Digo, paso mucho tiempo con el teléfono ahí adentro y me genera eso. Lo mismo que también genera en gran parte de la sociedad la incertidumbre, algo que acá recién mencionábamos como algo positivo y liberador, pero que por ahí ante el abismo genera también una especie de miedo y que termina en una situación muy, pero muy difícil de surfear. ¿Va de la mano esto también? Digo, la incertidumbre, la liberación, esta falsa libertad por ahí de las redes que termina llevando para abajo. Yo separaría, no sé, no podría generalizar nunca. Lo que diría, yo no demonizaría tanto las redes sociales, soy usuaria de redes sociales, pero no lo digo por mí nada más, digo, me parece que también es una cuestión un poco hiperbólica. Que sí, el ayuda informe, mucho también, ¿no? Sí, también, sobre todo en pandemia, donde la ciudad al principio, ¿no? En la cuarentena, cuando había cuarentena, las redes sociales, bueno, ocuparon el lugar un poco de la circulación pública. No sé, me parece que por un lado hay sí esa proyección y esa constante atribución de felicidad hacia el otro. Creo que en algún punto eso
funciona siempre, ¿no? Las suposiciones de que el otro es más feliz, de que el otro tiene más, de que el otro es mejor, de que el otro le va... Eso me parece que cada uno tiene que hacer un trabajo para intentar al menos detectar que eso no es así o que eso es parte de lo que uno proyecta permanentemente. Si uno no hace ese trabajo mínimo de crítica, de crítica de ciertos discursos, está más atrapado, sí. Perdón, que te interrumpí. No, que creo que esto que decía antes de ver a las redes como chivo expiatorio, sí, ¿no? Me parece que ahí hay como una falsa atribución, un poco como decías vos, como de cierta inautenticidad en la red, como si existiera un espacio natural y genuino auténtico. Eso me parece lo... Eso también quería decir, porque me parece que es un problema suponer que detrás de una máscara hay otra cosa que es más verdadera, cuando en realidad en la máscara ya hay una verdad, porque la verdad siempre es una ficción, y me parece que más allá de que uno se autonarre de alguna manera en las redes sociales, esa autonarración tiene que ver con nuestra verdad. Si yo me hago el nazi en una red social, y un poco nazi soy, porque por algo elegí esa máscara, digo, ¿no? No existe. Eso también me molesta mucho cuando dicen, bueno, es Twitter, o bueno, es nazi porque es Twitter. No, me parece que alguien que elige esa autonarración, digamos, toca un punto de verdad ahí. Recordemos que hoy, perdón, una cosita, recordemos que hoy hubo un ataque nazi violento a Miriam Bregman en las redes, ¿no? Sí, por parte de Fargosi, ¿no? Quien ocupó el Consejo de la Magistratura, si no recuerdo mal, en el último tiempo. Yo no uso redes, ninguna. Lo sabemos. No quiero demonizarlas y no quiero convertirlas en chivo expiatorio, y no supongo que son la máscara de una verdad que está en otro lado. Pero soy muy crítico de las redes, no por la experiencia personal que cada uno tenga en ellas, cosa que no puedo juzgar, sino por el efecto sobre el espacio público que tienen. Yo creo que las redes han contribuido, no solo aquí, sino en general, a potenciar rasgos que están presentes, que no son producidos por las redes, pero a potenciar rasgos que son, diría, muy antidemocráticos en lo que la democracia exige de pluralismo y diversidad. Las redes tienden a crear burbujas de sentido, tienden a generar redundancias y discursos especulares, tienden a incrementar la confrontación. Esto no solo está estudiado como efecto, sino también como mecanismo inducido. Quiero decir, hay estudios muy consistentes que prueban que las redes intentan provocar indignación, porque cuando hay indignación en los posteos o en los textos, la distribución es mayor, es un porcentaje significativamente mayor. Es decir, en mi opinión, las redes tienen un efecto nocivo sobre el espacio público. No hablo de lo que le pasa a cada uno por su participación en ellas. No demonizarlas no quiere decir que no las vayamos a criticar. De hecho, me parece que ocurre algo peor, que es la lógica de las redes, que esa que vos ubicás, desbordó hacia afuera de las redes. Entonces, la discusión por fuera de los... afecta al espacio público. Exacto, por eso te digo. Pero sí, lo afecta de manera, digamos, lo reduce, ¿no? Para mí lo achica, lo repliega. Desde el punto de vista del efecto en lo público, son terriblemente nocivas. No desconozco que para mucha gente... ¿no? Claro, son parte del espacio público y afectan a un espacio público que no está en ellas. Exacto. Y en los dos casos creo que es un efecto muy negativo. Igual para mí, justamente intervenir en el espacio público puede ser muy negativo, como también en cierto sentido es positivo, como por ejemplo que ya los temas de agenda que no están en los medios están en las redes. Un escracho, digo, cuando se denuncian desigualdades, las redes son la cuna para denunciar también las cosas que pasan, que a veces no llegan a los medios masivos, digo, que no tienen llegada, y sin embargo después se instalan sí o sí en agenda porque todas las redes están hablando de eso, ¿no? Las tendencias en Twitter. Entonces también por un lado tiene esta invasión en el espacio público negativa, pero también es muy difícil de discernir hasta cuándo es una invasión que genera también indignación orgánica, si quiere decir, o hasta cuándo también es un lugar para fomentar la indignación sin sentido. Yo soy un poco escéptico respecto de eso en el siguiente sentido. Creo que es verificable el efecto nocivo sobre la conversación pública
que tienen las redes, y creo que aquellos efectos positivos que tienen que ver con la visibilización, por así decir, de aspectos de la realidad que están fuera de la agenda hegemónica, de la agenda mainstream, etcétera, creo que eso siempre encontró sus formas de hacerse visible. Que las redes son la forma contemporánea, pero que nunca, al menos en la modernidad, fue el poder capaz de ocultarlo todo. Claro. Entonces, creo que el efecto positivo está sustituyendo otros vehículos que producirían lo mismo, y el efecto negativo es genuinamente producido por las redes. Las redes, y pregunto una cosa, cuando hablamos de las redes, también podemos hablar de grupos de redes, ¿no? Cuando hablamos de efectos negativos y de esta cosa de generar indignación y desmedida y crear sus propias burbujas, digo, quizás hablamos en las redes y culpabilizamos a una especie de generalización de las redes, y también hay grupos específicos que se movilizan en internet para generar odio, como también hay otros lugares en donde, reitero, a veces se denuncian cuestiones y son súper sanos y uno se entera lo que está pasando con las mujeres afganas, por ejemplo, gracias a comunidades afganas de mujeres que comparten su contenido en las redes. Igual digo, ¿hasta cuánto son las redes o grupos que se manejan en las redes? Yo diferenciaría visibilización de scratches, digamos, ¿no? Claro, porque sí, también sí, son vehículos de scratche y de linchamiento virtual, que no son iguales que los linchamientos no virtuales, pero que son muy dañinos. Nocivos, dañinos, y que me parece que esa es una lógica en la que de una u otra manera uno queda entrampado, en el sentido de que por más que yo me pronuncie en contra de los scratches, no sé si no produzco mini scratches una vez que estoy metida ahí, ¿no? Escrachando, no sé, digo, uno no está fuera de eso, quiero decir, uno cuando se mete ahí también es hablado por ese dispositivo y es parte de ese dispositivo. Y eso responde un poco tu comentario, Inés, porque si bien es evidente que se pueden distinguir conductas y hay ámbitos en los que la discusión es una discusión valiosa, respetuosa, genuina, y ámbitos que son muy destructivos, es cierto que hay grupos que funcionan de un modo y grupos que funcionan de otro. Aquello de lo que yo intento hablar es de lo sistémico, aquello que no tiene que ver con las decisiones individuales de personas determinadas, sino con el efecto agregado de una tecnología que produce una discursividad que le es propia. Y eso creo que desde el punto de vista de lo político, por llamarlo de algún modo, creo que desde el punto de lo político no es una buena contribución, y creo que va a haber que preguntarse seriamente a dónde está llevando y cómo es posible encauzar la conversación pública de otro modo. Yo tengo una pregunta, no sé si... Hay un informecito, Daro, ¿querés hacerla? ¿Después la responden? Pero va a quedar ahí... No, vamos después, al informe. Jóvenes e incertidumbre. Bueno, dos temas de los que ya hemos hablado. ¿Están perdidos o no los sabemos encontrar? Eso nos preguntamos en el tercer informe de Desiguales. Un adolescente, cuando decía ¿qué quiero ser en un futuro? Bueno, pues voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser dibujante, lo que quieras. Mientras que ahora el principal miedo que tienen los adolescentes es el miedo a la incertidumbre. Les estamos diciendo constantemente que de las profesiones actuales la gran mayoría no existirán cuando ellos lleguen directamente al mercado laboral. Escúchame, ¿querés ser tu propio jefe? ¿Qué? No es estafa piramidal. No me da seguridad que me lo aclares. Te robo 3 minutos de tu tiempo y te cambio la vida. Venga. Ok, dale, róbame. ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Espectacular. En el mejor momento de mi vida. No, sí. Mejor no puedo estar. Se ve, se siente. Me mudé. ¿Qué estás en Palermo ahora? ¿No estoy viviendo acá a la esquina? Ah. Estoy ahí entre el árbol y el volquete. Alquilando. No, soy propietaria. Es mi primera usurpación, ¿eh? Y la hice yo solita. Okay. No me saca más de ahí, Está bueno porque le ganaste a la crisis habitacional. A mí nadie me regaló nada. Me parece que te están zarpando el colchón ahí. ¿Esto que ves? Es meritocracia pura. Loco, no estaría mal tomarse el palo un tiempo de acá. Empezar de cero. Empezar de cero. ¿Me estás jodiendo? ¿Tenemos algo mejor para hacer acá, Walter? Te resistas, Walter. Las cosas funcionan así, de manera incierta. Los sueños se agotan y se renuevan permanentemente, Walter. El programa está destinado a la capacitación en programación de más de 60.000 jóvenes en todo el país e incluye subsidios para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. Pero la noticia que levantaron los medios
fue otra. Conectate a una realidad paralela y navegás sin rumbo. Se escucha mal. 4G más 3G, medio 2G por momentos. En la llamada de WhatsApp ya se escucha mal. Qué pena, ¿no? Qué pena. Nunca vamos a tener 5G ni a palo, ¿no? Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Necesitamos desarrollar ese espíritu crítico. Y en esto la escuela es esencial. Hay toda una pedagogía que nos permite luchar en ese sentido y es esencial. Si no, los niños no van a tener el refugio correcto. Van a leer algo, se lo van a creer y ya está. Hay que decirles, no, no te lo tienes que creer. El método correcto es ir más allá. Perdidos. Así parece que vemos a los adolescentes. ¿Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Pensamos que están en la suya, pero no vemos que hacen suyas las causas que les importan. Nosotros vendríamos a ser la expresión local de un movimiento que se está dando internacionalmente. Básicamente, está reclamando a los estados que tomen cartas en el asunto de la crisis climática. Lo mayor que tiene el feminismo es haberse encontrado con el movimiento en sí mismo. Algo de que no somos las mismas que ayer, ni mañana vamos a ser las mismas tampoco. Y la única garantía que tenemos de conquistar todos los derechos que merecemos de algún modo es tener esa perseverancia y mantener ese contacto y esa intervención constante en la realidad. La nueva agenda, ¿no? En un punto aparece el ambientalismo, aparece el feminismo, aparece, no sé, la nueva educación, si se quiere. Pienso cuánto de esa nueva agenda está en el discurso de los políticos actuales. Mi respuesta es poco y nada, pero creo que el discurso de los políticos actuales es bastante vacío, para usar la palabra que nos convoca. Okay. Sí, yo creo que está muy presente, pero en contra. Un fenómeno rarísimo, que o no está presente en algunos partidos y en otros, justamente oponerse al feminismo y a la ecología es como una especie de lema que nos preocupa bastante. Pero tiene público ese discurso anti todo. Claro, por eso, para mí ese es el problema, que ahora la política, lo políticamente correcto, están ahí como dialogando constantemente y en el medio nos meten al feminismo y a la gente que milita también cuestiones socioambientales como un problema y no a veces como una solución. Es que de alguna manera creo, tanto el feminismo, como el ambientalismo, vienen a poner también en jaque o a mostrar las limitaciones de la política tradicional. Entonces, cuando desde la política tradicional se quieren sumar a las causas de estos nuevos movimientos que vamos a ver, digamos, cómo continúan, pero que han mostrado otra forma de lo político, por lo menos en los últimos tiempos, quedan como medio, digamos, cola para arriba, ¿no? ¿Vos querías hacer una pregunta antes? No, pero tengo dos preguntas, así que voy a elegir, tengo así como el dilema interno, pero me quiero meter con esto porque me quedó pendiente de antes, con la cuestión de las redes en relación al lenguaje, que es un tema que yo sé que los tres acá de alguna que otra manera trabajan. También las redes han ido como simplificando y reduciendo la capacidad del lenguaje de crear sentido, ¿no? Porque esta idea de, cuando Inés hablaba de las redes, de salirnos de las redes tradicionales, digo, el WhatsApp también es una red. Y a mí lo que me preocupa no es tanto el tiempo que paso en WhatsApp, sino el whatsappeo del lenguaje. O sea que cuando no estás whatsappeando, hablas como si estuvieras whatsappeando. Entonces hay algo que se derrama en sus formatos que te lleva puesto. Eso, digo, nada más liberador que perderse en el lenguaje, pero el lenguaje está cada vez más sistematizado, más industrializado, más serializado, más algoritmizado, si me permiten el término. Esta era un poco la pregunta para ustedes que trabajan, bueno, vos, Alex, con la palabra por sobre todas las cosas. Sí, no sé qué decir de eso en el sentido de... La dejaste sin palabras, no hay una. Que entiendo, tampoco... ¿El paciente va y te whatsappea en el diván? No. Ahí no. No, me parece que sí, que hay un ejercicio de reducción, digamos, del lenguaje que me pregunto si no tiene consecuencias en cómo pensamos. No sé, a veces creo que... Sin duda. ¿No? Sin duda. Yo quiero decir dos cosas al respecto. La primera es general, no específicamente sobre tu comentario. Creo que tenemos que ser atentos a la fantasía de la novedad, a pensar que muchos de estos procesos empiezan hoy o empezaron ayer
Y hay cosas que vienen de muy antiguo. El tema del consumo es un tema que ha sido objeto de crítica en el pensamiento crítico, al menos desde el principio del siglo pasado, si es que no de antes. Entonces, no todo lo que vemos es nuevo. Claro. Y en ese sentido, pero ahora sí, para intentar responder, recuerdo conversaciones que yo tenía con alguien que es muy poco conocido hoy, pero que fue una figura muy importante en el conocimiento argentino, que fue Gregorio Weinberg, un historiador, editor, especialista en educación en Argentina y en América Latina, una figura muy extraordinaria. Y Gregorio, a fines del siglo pasado, hay que decirlo de este modo, a fines del siglo pasado, estaba fuertemente preocupado por el empobrecimiento del lenguaje en la juventud, porque él tenía estudios en los que se mostraba la cantidad de palabras que constituían el acervo lingüístico de la mayoría de los jóvenes. Y a la vez estudios que mostraban, como dice Alejandra, la relación muy compleja, pero bastante lineal, entre la cantidad de palabras del acervo lingüístico de una persona y su capacidad de pensar el mundo. No podemos pensar aquello que no podemos nombrar. Y cuanto más reducida es nuestra capacidad de nombrar, menos recursos para pensar la realidad tenemos. Esto era una preocupación de Gregorio antes de las redes. O sea que eran problemas viejos, digamos, ¿no? Problemas viejos traídos a... ¿Vos, Inés, cómo lo ves? Habla de tu generación, Inés. Es verdad, me tengo que hacer cargo de todo lo que está pasando. No, yo creo que es bastante problemático quizás, más que nada por redes como TikTok, que ahora los spots de las campañas políticas, 5 de 10 spots son de TikTok. O sea, son todos videitos en donde no hay palabra, literalmente, y es tremendo como para mí ese es el problema también, que no solo es una cuestión de los jóvenes y bueno, las redes, que quizás eso puede llegar a ser pasajero, sino que ya se instala como una forma de hacer política. O sea, hasta qué punto la palabra se está yendo, que en una cuestión de convencer de que te voten, digo, tenés que hacer un video de TikTok. A mí me parece muy fuerte eso. ¿Qué votamos, Alejandro? ¿Qué votamos? ¿Votamos ídolos? ¿Votamos manifestaciones justamente estéticas? A ver, creo que hay diferentes elementos en el voto y que no en todos participan todos los elementos de igual forma. Yo creo que votamos emociones que tienen que ver con sentimientos de identidad, con fantasías, con historias e imágenes muy antiguas que operan en nuestra mente a la hora de tomar decisiones de alternativas políticas. Votamos también con información y con argumentos, es decir, lo que llamaríamos, simplificando el asunto, con la razón, no solo con las emociones. Votamos con información y argumentos. Votamos evaluando alternativas. Creo que estas elecciones son elecciones básicamente defensivas. Son elecciones en las que lo que se va a votar es la expectativa de recibir el menor daño posible. Venimos de muchos años de mucho fracaso y de muchas dificultades, de muchos años, muchos fracasos y muchas dificultades, y creo que la percepción general es que la política disponible es una política que produce dificultades y no que ayuda a encontrar soluciones. Y por tanto vamos a elegir aquel que imaginemos que menos daños va a producir. Pero es una impresión, no tengo elementos para convertir esto en una teoría. Ya son las 22:53, con lo cual le voy a pedir primero a Inés que se acerque a la ventana que tenemos, a poner una palabra, una frase, lo que quieras, para resumir el programa. ¿Voy? Pero sí, y mientras tanto, porque acá pasado como en casa, quiero preguntarle a Alejandra por los vínculos. Alexandra. Perdón, hablando del lenguaje. No, porque digo, es un tema que no tratamos y que vos en tu libro hablas justamente del elogio de lo incierto. Digo, acá ustedes vinieron a decir que lo incierto libera, que lo incierto abre puertas, abre mentes, pero también da mucho miedo lo incierto. Gran libro. Yo no vine a decir eso. Me lo leí. No, pero digo... Yo en todo caso no vine a decir nada, pero si tuviera que decir algo... Pondría un poco de equilibrio, ¿no? No, pero tampoco diría libera. No dije eso tampoco. Digo... Pero en el amor, ¿qué genera? La incertidumbre. Tenés que resumir todo tu libro. Quiero decir que el libro y sin embargo el amor editado por Paidós, un librazo, yo me lo leí así en un tirón, y fascinante todo el trabajo que hace para interpretar el amor, Alex. Para no saber qué es el amor. Exacto. A hoy, ¿no? Digo, el amor a hoy. No tengo ni idea. Pero es el mismo de antes, digo, la manera de vincularse es la misma. Nunca es la misma porque las épocas producen subjetividades distintas y discursividades distintas. El
asunto es que el amor siempre está asediado por discursos y se trata en todo caso de despojar el amor de esos discursos para que no quede agobiado en nuevas prescripciones. Me parece que Inés lo decía de alguna manera, no reemplazar un mandato por otro. Y hoy en día no hay menos mandatos que antes. Hay otros. Hay otros, sí. Hay que leerlo entonces, hay que leerlo. No. Y sin embargo No, el amor, hay que ahí está, el libro de Alexandra que yo también... ¿Pero lo tenés? Compralo. Lo voy a comprar, tenés razón. Alejandro, Sí, ¿querés ir a claro, firmar? compralo. ¿Cómo? En fin. Igual el editor dice... Aparte, claro, compralo. tengo un editor y tengo escritores, ¿viste? Era el peor Yo lugar. te lo voy a comprar y te lo voy a prestar. Voy Ahí a decir una frasecita que me quedó en el tintero respecto Sí. de la felicidad, a la que no volvimos, que me gusta mucho, que es de Lacan, que dice: no se trata de vivir felices, sino felices de vivir. Y que la vida implica también eso que decíamos, incertidumbre, angustia, y que tampoco estamos haciendo una apología de la incertidumbre permanente No, y del obvio. vacío y del abismo, sino de darle lugar a eso y no rechazarlo, porque Claro. en la medida en que se lo rechaza, me parece que es peor. Obvio. ¿Querés ir a firmar, Que- Alex? que- Allá y vamos leyendo lo que... Hay una vez... Inés bueno. veo que escribió La fuerza del vacío. Sí, y agrego y la contradicción. Porque me parece que estamos en tiempos en donde se nos exige mucho del lado en donde estemos, ¿no? Y está bueno también permitirse equivocarse y no determinar, por lo menos en el feminismo, cómo es ser feminista o cómo es ser militante socioambiental o cómo es estar en contra también de esos movimientos, aunque me parezca un fenómeno bastante extraño. Me parece que la contradicción no se le está dando mucha bola, menos en la juventud, y me parece súper importante. Muy bueno. Alejandro, no llegó a leer... Yo repetí lo que puse la otra vez que me invitaron. Muy bien. Curiosidad y escepticismo. Porque ese es mi lema. Quizás lo cambie en algún momento, posiblemente lo vaya a cambiar, pero en estos tiempos es mi lema. Curiosidad, el mundo es tan diverso, tan variado, tan atractivo y tan infinito que hay que tener mucho entusiasmo para descubrir todo y no conformarse con lo ya conocido. Y escepticismo es lo que nos ayuda a destruir a los dioses, a ponerlos en crisis, a permitir relacionarnos de otro modo, a facilitar los discursos de los otros, cuestionar nuestras propias creencias. Alex, vos pusiste fragilidad. Qué linda. Estuvo linda. Sí, me gusta reivindicar en épocas de tanto discurso del empoderamiento, que también es una trampa. Es una trampa, ¿no? Es una trampa, sí. Me gusta Digámoslo. reivindicar la Digámoslo. fragilidad. Que sea fragilidad. La fragilidad, sí. Claro. Somos frágiles. Ya lo mostró la pandemia, ¿o no? La verdad Absolutamente. que sí. ¿Daro? Yo no escribí. ¿Querés ir a escribir? No, está bien. Dale. Continuando lo de Alexandra, no por citar, pero Marta Nussbaum tiene un libro maravilloso que se llama El ocultamiento de lo humano. Y trata justamente de eso. Nuestra cultura hace un esfuerzo muy grande para disimular la fragilidad, la enfermedad, la sociedad, la debilidad, la imperfección, y hay que reivindicarlo. Yo hubiera escrito, si hubiera ido, una frase que vengo repitiendo hace rato, a partir de la lectura de un texto de Richard Rorty, que es que la filosofía, digamos, se rasca donde no pica, ¿no? Y que me interesa mucho en tiempos como estos, porque ese rascarse donde no pica, a mí lo que me hace como preguntarme es si realmente hay alguna parte de nuestro ser que no pique, ¿no? Cuando se cuestiona la filosofía de rascarse donde no pica, no estoy buscando, como este ejercicio filosófico que hicimos hoy, esta charla hermosa entre los 5, no estoy buscando qué tiene de útil la filosofía, sino cómo puede cuestionar los formatos que instalan determinadas formas de la utilidad. Quiero decir, rascarse donde no pica nos hace repensar si realmente hay alguna parte de nuestro cuerpo que no pique. Todo pica. Un mundo con tanta desigualdad pica. Un mundo, digamos, donde, digamos, la gente se muere de hambre, pica. Nacer para morir, la conciencia de finitud, pica. ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y si es así, rascarse donde no pica, ¿no es una forma justamente de sacarse esa anestesia y ver de qué modo se provoca esta idea de que hay algo que está funcionando bien?
Gracias, Alexandra. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Inés, por haber venido. Yo no sé si por defecto profesional o personal necesito muchas certezas, me estoy dando cuenta. Lo voy a llevar mañana a terapia. Esto. Me parece que va a ser un tema Las de podés mañana. comprar, fácil. Están bien mercantilizadas, así que quédate tranquila. Gracias, Daro. Le mandamos un abrazo grande a Pablo Caruso. Por supuesto, el lunes que viene, 10 de la noche, vuelve equipo completo y titular de Desiguales. Que tengan una muy buena semana. Adiós.